En el caso de este ejercicio solamente me pide que calcule. Tengo que reemplazar. ¿De dónde voy a sacar valores? De mi gráfico de relaciones. A ver, voy a empezar. Acá me dice f de 1. F de 1 es 1. Entonces yo voy a poner acá 1. Ya reducí 1. Más, ahora dice f, abro paréntesis, f de 2. F de 2 es 4, pero todavía es sobre 2. Más f, ahora f de 3. ¿Cuánto es f de 3? También es 3, por lo tanto pongo 3. F de 4. F de 4 es 2 más 2 por f de 1. Es 1. Y más f de 2. F de 2, ¿cuánto es? Es 4. Y ya está. Ahora sí. Todavía tengo que seguir reduciendo. F de 1. Entonces, F de 1 ya sabemos que es 1. Aquí está. Más F, 4 entre 2. Acá me va a quedar 2. Más F de 3. Es 3. Todo sobre 2 por 1, 2. 2 más 2 es 4 más 4. Acá me da 8. F de 1 otra vez es 1. Más F de 2 es 4 y más 3 sobre 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8 entre 8, entonces mi respuesta pues va a ser la unidad, o sea, 1.